Buen día, bienvenido, bienvenida al bloque 4 de México Posrevolucionario, referente a la materia de Historia de México 2. Es un gusto estar por aquí y acompañarte en este proceso de aprendizaje, en el cual todos aprendemos y estamos aquí compartiendo una nueva forma de acceder al conocimiento. Espero que sea de tu agrado esta clase. Vamos a trabajar sobre el periodo de 1920 a 1940, que contempla los primeros gobiernos posrevolucionarios, el Maximato y el gobierno de Cárdenas. Mi nombre es Alejandra Ceja Macnot, soy historiadora y te guiaré en este recorrido. Vamos pues a comenzar. Bienvenido, bienvenida de nuevo. Historia de México 2, clase realizada para Grupo Saxo por Alejandra Ceja Macnot. Daremos inicio. Miren, la orden de la sesión será la siguiente. Bienvenida, propósito del bloque, aprendizajes esperados, un pequeño ejercicio de conocimientos previos, ver bien el índice de los bloques de aprendizaje para ubicar bien en qué tema estamos trabajando, en contexto, es decir, ubicarnos temporalmente las temáticas anteriores y posteriores al tema que estamos trabajando, que será el bloque 4, enseguida una breve introducción, después viene el desarrollo temático en el cual vendrán el desglose de todos los temas, por último una conclusión a manera de reflexión y las referencias. Bueno, aquí fíjense, el propósito del bloque que tenemos marcado para este periodo que va de 1920 a 1940, que incluye a los primeros gobiernos revolucionarios, el Maximato y el Cardenismo, es importante que logres relacionar el ascenso al poder de los caudillos y el tránsito a la vida institucional en México, mediante el análisis de las consecuencias económicas, políticas, sociales y culturales que se derivaron de dicho proceso, valorando la estabilidad generada y la manera en que influyen las instituciones en su entorno, promoviendo siempre el diálogo como vía de la paz. Entonces, bueno, se fijan aquí que lo importante es considerar este pasado histórico para relacionarlo con nuestro presente y justamente incluir el diálogo como una manera de resolución de problemáticas que generalmente existen, ¿no?, en nuestro entorno. En cuanto a los aprendizajes esperados, aquí esto es lo que se supone que hacia el final del curso debes reforzar, que logres plantear la forma en que las instituciones surgidas en el periodo posrevolucionario y su herencia cultural influyen en el desarrollo tanto de tu comunidad como de nuestro país, valorando que están presentes en tu vida cotidiana, mostrando tolerancia a la diversidad de posturas políticas, sociales y culturales. Bueno, continuemos avanzando. Entonces, aquí vamos a ver un pequeño ejercicio de conocimientos previos en el cual, bueno, te solicito que saques papel, pluma y que estés muy atento. Son preguntas muy sencillas, pero que nos ayudan a activar ciertos conceptos, referencias que son importantes para el desarrollo óptimo del tema y que vaya fluyendo de manera adecuada. Bueno, entonces listo, comencemos con el ejercicio de conocimientos previos. Cuestionario. Pregunta número 1. Persona que ejerce un liderazgo especial por sus condiciones personales es reconocido no solo a nivel local o regional, posee un gran poder de convocatoria y legitimidad ante el resto de la sociedad, lo que le permite ocupar cargos públicos o dirigir ejércitos. Inciso A, caudillo revolucionario. B, dictador. C, jefe político. Elige la respuesta que consideres correcta. Recuerda que no es un examen, sino solamente una activación de conocimientos previos. Número 2. Periodo histórico entre 1928 y 1934, que era dominado por Plutarco Elías Calles. Era el poder detrás de los presidentes. Inciso A, triunvirato. Inciso B, porfiriato. Inciso C, maximato. Pregunta número 3.
Su gobierno se caracterizó por impulsar una política nacionalista, reflejada en la nacionalización de dos de los más importantes motores económicos del país, los ferrocarriles y el petróleo. Fue durante el gobierno de A. Plutarco Elías Calles, B. Lázaro Cárdenas, C. Abelardo L. Rodríguez. Anota el inciso que consideres correcto. A continuación, les voy a dar las respuestas para que quede claro. En la pregunta 1, la definición que leí se refiere a caudillo revolucionario, ya que era una persona que ejercía un liderazgo sobre cierto número de personas que le permite ejercer algún cargo público debido a su popularidad. En el caso de la pregunta 2, el periodo histórico de 1928 a 1934 es conocido como Maximato, ya que Plutarco Elías Calles era considerado como el jefe máximo de la revolución. En cuanto a la pregunta número 3, la respuesta correcta es Lázaro Cárdenas, quien se encargó de nacionalizar el ferrocarril y petróleos mexicanos. Bien, en cuanto a los bloques de aprendizaje, ya vimos la primera parte de la historia de nuestro país, que va desde la independencia de México hasta los diferentes enfrentamientos que se dieron para la conformación del Estado mexicano, el Porfiriato y la Revolución Mexicana. En este bloque vamos a analizar al México posrevolucionario, es el periodo que va de 1920 a 1940. A continuación desglosaré los temas que vamos a tratar. Será, en primer lugar, los gobiernos posrevolucionarios, más o menos de 1921 a 1928, después el Maximato de 1928 a 1934 y por último el Cardenismo de 1934 a 1940. Entonces, esos son los tres elementos en los cuales nos vamos a centrar para que vayan ubicándose temporalmente en cuanto a las temáticas. En cuanto al contexto, es muy importante considerar que el tema central pues, es la importancia de la institucionalización en México en la época posrevolucionaria y su impacto en la actualidad. Es decir, qué instituciones se conformaron durante este periodo y que actualmente continúan siendo parte eje de la vida pública y administrativa de nuestro país. Enseguida, la orientación, bueno, pues ya dijimos que va temporalmente de 1920 a 1940. En el contexto anterior tenemos a la Revolución Mexicana, que sucedió de 1910 a 1920 y posterior a el periodo que abordaremos será la formación del Estado mexicano hasta 1945 con la creación del Partido Nacional Revolucionario hasta su transformación final en el Partido Revolucionario Institucional, es decir, PRI, que es lo que conocemos. Entonces, ya ubicados más o menos en cuanto a la temporalidad y principales elementos que vamos a abordar, les voy a dar una breve introducción que sobre todo aquí intento rescatar algunos conceptos y elementos clave para poder comprender adecuadamente la temática que estamos abordando. El periodo histórico, que como lo dije, que va de 1920 a 1940, pues es un periodo en el que el país se enfrentó al conflicto que representó justamente la sucesión presidencial. Se tenía el antecedente de los asesinatos de los caudillos revolucionarios como Madero, Carranza, Villa, Zapata y Obregón. Y justamente el asesinato de Obregón desencadenó el surgimiento del periodo conocido como Maximato y la fundación del Partido Nacional Revolucionario que daría inicio a la formación del Estado mexicano. Para 1920
surgió el Estado posrevolucionario, conformado por los diferentes grupos fundamentales que participaron en la Revolución Mexicana. Así emerge una nueva clase media, ligada al carrancismo y a los sectores populares que ya habían pactado con las élites regionales. Así entonces la revolución es el evento más importante del siglo XX y de él emanó un nuevo Estado, dominado por una clase media no radical y por sectores populares que desplazaron a la oligarquía porfirista. En la fotografía pueden ver a Álvaro Obregón con la banda presidencial en un evento público. Entonces, aquí va a surgir una clase política y social que va a fundamentar y a fortalecer a los nuevos gobiernos y sobre todo lo que no se había podido hacer, se va a fortalecer la figura presidencial, lo cual se venía haciendo desde el porfiriato, pero ahora pensando en una sucesión en la cual no se diera la reelección. Obviamente este tema de la reelección se va a volver a tocar y va a desencadenar en lo que vemos como el maximato. Entonces, miren, aquí pueden visualizar un mural en el que se ve al fondo a Zapata con sus demandas de tierra y libertad y al frente con el poder trayendo el báculo con la águila real a Obregón y a Calles ostentando el poder. Y también podemos ver a la clase trabajadora, a la clase obrera. Entonces, con esta imagen damos inicio al desarrollo temático del bloque 4, México posrevolucionario. Y en cuanto a los antecedentes, bueno, hay que considerar que después de la promulgación de la Constitución del 17, Venustiano Carranza fue electo presidente constitucional para el periodo que terminaría en 1920. Así, toda su administración enfrentó las constantes amenazas de invasión por parte del gobierno estadounidense que pretendía defender sus intereses en México, sobre todo en la cuestión económica y política. Carranza debía acabar con los grupos revolucionarios y los caudillos que permanecían levantados en armas contra su gobierno. De esta manera, los villistas y los zapatistas fueron reducidos por el carrancismo y al no apoyar Carranza a Álvaro Obregón para sucederlo en la presidencia, el grupo de los sonorenses, que aquí les recuerdo, este grupo estaba integrado por Adolfo de la Huerta, Álvaro Obregón, Plutarco Elías Calles, así como antiguos partidarios de Venustiano Carranza. Este grupo se levantó en armas con el plan de Agua Prieta, desconociendo a Carranza, y de esta manera Carranza se trasladó a Veracruz, sin embargo fue asesinado en Puebla. Es importante que conozcan estos elementos para poder entrar de lleno a las temáticas y abordar los gobiernos posrevolucionarios. En 1920 asumió el poder un grupo político altamente politizado de clase media que reconstruiría al Estado mexicano posrevolucionario. Sus planteamientos establecerían las bases que le darían continuación al sistema hasta finalizar el siglo XX. Durante la década de 1920 a 1930, en México las fuerzas triunfantes de la lucha armada revolucionaria intentaron establecer un orden económico y político con un nuevo sentido de justicia social. Los nuevos generales revolucionarios victoriosos fueron Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, representantes del grupo de la clase media de Sonora. Así estos se convirtieron en los principales caudillos de la revolución en este periodo pues que es conocido como la Reconstrucción Nacional. ¿Por qué de reconstrucción? Porque se viene saliendo de una guerra que justamente deja inestabilidad, deja problemas económicos, sociales que hay que subsanar a través de una administración fuerte. Entonces, los planteamientos de este grupo eran principalmente la reafirmación constitucional del laicismo, es decir, de la educación laica, la legalización del amplio poder del Ejecutivo, es decir, que tuviera un amplio espacio de maniobra el presidente, la no reelección, el nacionalismo y el intervencionismo del Estado en lo económico, fortalecimiento del Estado benefactor, es decir, que el Estado fuera este protector que
mm, que protegiera justamente a los más desfavorecidos. Entonces se empiezan a hacer programas de educación, programas de salud, bajo esta idea del Estado benefactor. Después tenemos un dominio político basado en el poder militar, así como una gran capacidad de establecer alianzas entre distintos sectores de la sociedad, como los sectores populares y los contrarrevolucionarios, que habían dado muchos problemas durante la revolución. Luego viene también la pacificación del país, consolidando el apoyo de todos los grupos sociales, garantizando la persistencia del sistema capitalista y justamente pues del crecimiento económico y de la propiedad privada. Aquí en la fotografía pueden ver a varios generales, a Obregón, al gobernador de Sonora y varios de sus seguidores, ¿no?, que están en torno a ellos. El primer gobierno postrevolucionario va a recaer en Adolfo de la Huerta. Tras el asesinato de Carranza, que se crea un gran vacío de poder en los días subsecuentes, de mayo de 1920, Adolfo de la Huerta entonces, como presidente, es designado presidente interino por el Congreso. Y pues bueno, su labor era terminar el periodo presidencial y convocar a nuevas elecciones. Él estuvo al cargo del 1 de junio al 30 de noviembre de 1920, es decir, solo algunos meses, durante los cuales debía pacificar al país, conciliar a las facciones revolucionarias, llamar a elecciones. Así que integró su gabinete de manera estratégica con diferentes miembros de específicos grupos. Por otro lado, una de sus pues acciones fue ofrecer la hacienda de Canutillo a Pancho Villa para que se dedicara a una existencia pacífica alejada de la política. Logró ganarse su confianza y de esa forma se retiró del escenario político nacional. A Adolfo de la Huerta le sucedió Álvaro Obregón. Él tuvo su periodo de 1920 a 1924. Al asumir la presidencia enfrentó una serie de problemas que debía resolver, tales como la situación agraria y laboral, que no había sido resuelta. También tuvo que atender las relaciones con Estados Unidos, nación que se negó a reconocer diplomáticamente al gobierno obregonista. Representó un riesgo para la estabilidad política. Obregón basó gran parte de su autoridad en el hecho de ser un caudillo revolucionario y de tener gran arraigo popular. El sistema del populismo permitía la conciliación entre el Estado, los sindicatos y el grupo en el poder. Uno de sus objetivos fue la conciliación de los intereses revolucionarios. Así, él fue uno de los personajes que contribuyó a dar forma al nuevo Estado mexicano. Obregón apoyó la candidatura de Plutarco Elías Calles, lo que generó el descontento de otros jefes que creían poseer más méritos para ocupar la silla presidencial. Plutarco Elías Calles gobernó del 24 al 28. Él fue el tercero del grupo de los sonorenses en desempeñarse como presidente de la República. Por su amistad y cercanía con Obregón, Calles practicó el sistema del populismo. Calles no venía de una carrera militar, él era profesor y también se dedicó al periodismo. Leyó de cerca la obra de Flores Magón, del mismo Hitler. Entonces, su gobierno sentó las bases para que el Estado se consolidara, controlando a otras entidades. El nuevo presidente aplicó con rudeza la Constitución, lo que provocó conflictos con distintos sectores e instituciones como la Iglesia Católica, lo cual derivó en la Guerra Cristera. Más adelante veremos un poco acerca de la Guerra Cristera, que se desató a partir de 1926. Calles, al igual que Obregón, apoyó a la Confederación Regional Obrera Mexicana, que era la asociación de mayor número que aglutinaba a los obreros mexicanos, y de esta manera estableció una alianza con los obreros que respaldaron su gobierno. Luego, Obregón fue reelecto como presidente.
para el periodo del 28 al 32. Sin embargo, para julio de 1928 fue asesinado en un restaurante de La Bombilla. Su muerte se le adjudicó a un pintor católico. Sin embargo, otros dijeron que estaba detrás de su asesinato el propio Calles. Solamente son teorías. Fue apresado el actor de su asesinato, y con la muerte de Obregón, pues bueno, terminaba la división de los grupos revolucionarios, y estos se concentraron en torno al último caudillo, Plutarco Elías Calles, por lo cual fue considerado el jefe máximo de la revolución, y en su último informe presidencial mencionó que era momento de que las instituciones tomaran el lugar de los individuos, que habían sido claves durante la revolución. Y así, bueno, Plutarco Elías finaliza su periodo presidencial, mas no su influencia en el poder. La Revolución Mexicana había dejado en extremas situaciones al país, y cuando comenzaba a recuperarse, estalló uno de los conflictos civiles más sangrientos de su historia, la Rebelión Cristera. Los laicos callistas, seguidores del presidente Plutarco Elías Calles, y los católicos se atacarían los unos a los otros tras la reforma constitucional del gobernante, en la cual se atentaba contra el principio liberal promulgado por Benito Juárez en 1860, que era la libertad de culto. Después de la aprobación de la Ley Calles, los cristeros, con el lema de ¡Viva Cristo Rey!, iniciaron una de las más grandes luchas contra el gobierno. En esta guerra no había consideraciones. En la Constitución de 1917 se limitó la influencia de la Iglesia y la intervención de sus miembros en los asuntos políticos. En 1926, el presidente Calles expidió una ley que prohibía el culto externo y que hubiera sacerdotes extranjeros, los cuales fueron expulsados del país. Limitaba el número de sacerdotes y clausuraba las escuelas católicas. En respuesta, las autoridades de la Iglesia Católica suspendieron las actividades religiosas en todos sus recintos, y sus feligreses realizaron numerosas protestas contra la acción del gobierno, llegando incluso a las agresiones. El conflicto creció y se convirtió en una rebelión armada, conocida como Guerra Cristera, que se extendió por varios estados del centro occidente: Michoacán, Guanajuato, Jalisco, Colima, Nayarit, Zacatecas y Aguascalientes. Soldados y rebeldes murieron en campos de batalla. A mediados de 1929, un acuerdo puso fin a este sangriento enfrentamiento. La Iglesia Católica acordó no participar en la vida política del país y reconoció la autoridad del gobierno federal. A su vez, el gobierno se comprometió a devolver los templos ocupados y permitir la reanudación de los cultos. El enfrentamiento duró de 1926 a 1929 y dejó un saldo aproximado de 250,000 pérdidas humanas. La rebelión cristera se puede dividir en dos: en los católicos, conformados por obispos, cristeros, intelectuales y combatientes armados, mientras que en la otra parte estaba el gobierno, el ejército federal, y aunque parezca increíble, también había un sector campesino que los apoyaba. Va a venir entonces el Maximato. Los acontecimientos que permitieron que el poder político se concentrara en Plutarco Elías Calles fueron el asesinato del presidente electo Álvaro Obregón y, por otro lado, la fundación del Partido Nacional Revolucionario en 1929. En el periodo histórico denominado Maximato, Plutarco Elías Calles logró convertirse en el hombre detrás del poder y en el árbitro de las fuerzas políticas mexicanas, es decir, él movía los hilos de las decisiones presidenciales, ya que durante las gestiones de Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo L. Rodríguez, el también llamado jefe máximo de la revolución debía ser consultado para resolver los grandes problemas del país. La relevancia de este momento histórico, que va de 1928 a 1934, es el paso de la época de los liderazgos personales a la de la consolidación de las instituciones, como la de la presidencia. Además, sentó las bases del poder presidencial, lo que convierte este periodo en la piedra angular para entender el desarrollo y la evolución del sistema político mexicano. Tenemos enseguida a Emilio Portes Gil. Él gobernó de 1928 a 1930. Al haber muerto el presidente electo Álvaro Obregón, el Congreso designó como interino al secretario de Gobernación, Emilio Portes Gil.
Su mandato duró poco más de un año y se limitó a sortear las pugnas entre obregonistas y callistas, así como organizar la elección presidencial del nuevo partido político recién creado. Portes Gil enfrentó diferentes vicisitudes políticas en su corto periodo como presidente interino, muchas de las cuales no había imaginado siquiera. Para 1929 estamos hablando también de la crisis mundial, concilió la pacificación del conflicto desatado por la Guerra Cristera y en dichos acuerdos el Estado respetaba la organización interna de la Iglesia. El principal problema económico al que se enfrentaron los gobiernos del Maximato fue la Gran Depresión, provocada por la crisis mundial que se inició durante 1929 en Estados Unidos. Así, Emilio Portes Gil organizó las elecciones y resultó electo Pascual Ortiz Rubio, que gobernó de 1930 a 1932. Él, fue el primer candidato oficial del partido. Sin embargo, carecía de un grupo político propio y no contaba con el apoyo de ningún sector de la sociedad. Y, por otro lado, no tenía un conocimiento claro de los problemas internos del país. Y pues justamente todos estos factores eran los que generaron el apoyo de Calles, ¿sí? Porque esto le beneficiaba a él para poder estar detrás de las decisiones de Ortiz Rubio. Las principales acciones que se llevaron a cabo durante este gobierno fueron consumar y suspender la repartición de tierras, promulgar la Ley Federal de Trabajo y la Ley de desamonetización del oro para enfrentar la crisis mundial. Además, se redujo el gasto administrativo en rubros como las Fuerzas Armadas, la deuda pública o las dependencias de gobierno. Al mismo tiempo, se elevó el gasto económico, sobre todo en temas como la modernización de las regiones rurales, del crédito agrícola o las comunicaciones. El gasto social también aumentó. La elección de Ortiz Rubio confirmó la hegemonía de los revolucionarios en la sociedad mexicana. Por último, de estos gobiernos por revolucionarios está el de Abelardo L. Rodríguez, que se da en el Maximato, va de 1932 a 1934. Para que él llegara al poder, lo antecedió la renuncia de Pascual Ortiz Rubio, lo que significó el apogeo del Maximato, es decir, la confirmación de que Calles estaba detrás del poder presidencial. El gobierno interino de Abelardo Rodríguez tiene sus diferencias, es decir, estos tres gobiernos que acabo de mencionar, tiene cada uno sus propias características, aunque Calles estuviera detrás de estos tres. Vamos a ver que el trabajo primordial de L. Rodríguez fue mantener la aceptación de las fuerzas políticas y preparar la sucesión que Calles planteaba en 1934. Sin embargo, él no se atrevió a disputar la jefatura política de Calles, pero sí exigió a cambio que su dignidad y su trabajo como administrador fueran respetados por el jefe máximo. Su objetivo presidencial era la institucionalización política y económica del régimen revolucionario. En su gestión es considerada como la más fuerte durante el Maximato, aunque no pudo omitir las intromisiones y arbitrariedades del jefe máximo. Rodríguez le dejaba la política a Calles y se reservaba para él la administración. Rodríguez revocó los decretos que habían promulgado Ortiz Rubio sobre el reparto agrario, así se reactivaron los repartos de tierras y de hecho es considerado como el que realizó la mayor cantidad de reparto de hectáreas durante este periodo. Ahora explicaremos el siguiente periodo histórico que es conocido como cardenismo. Este va de 1934 a 1940. Dividí el tema en cardenismo, aportaciones y movimientos culturales, que es como se marca la temática. Después de los efectos desfavorables de la crisis mundial de 1929, provocó que en la economía mexicana y por la indignación que había generado la política autoritaria del Maximato, pues un ambiente de inconformidad en la sociedad.
Esto se manifestó en la movilización de organizaciones sociales de campesinos, obreros y trabajadores, en el hecho de que se hayan creado otras más. El candidato del Partido Nacional Revolucionario, Lázaro Cárdenas, aprovechó la agitación popular y emprendió una campaña dirigida a estos grupos, quienes fueron un apoyo determinante en su triunfo electoral. Cardenismo, 1934-1940. Se conoce como cardenismo al periodo presidencial de Lázaro Cárdenas. El poder ejecutivo figuró como máxima autoridad y con la finalidad de fortalecer, estrechó lazos con los sectores populares, algunos de ellos radicales como los comunistas y con las élites distanciadas de Plutarco Elías Calles. De hecho, logró deslindar y separar del poder a Plutarco Elías Calles y él asumió el poder de una manera completa. El gobierno de Lázaro Cárdenas se caracterizó por impulsar una política nacionalista, reflejada en la nacionalización de dos de los más importantes motores económicos del país, los ferrocarriles y el petróleo, así como la aplicación de reformas agrarias y laborales, las cuales tendrían un fuerte impacto en la sociedad mexicana. También es característica de este periodo la creación de instituciones políticas, educativas y sociales que perviven hasta el día de hoy. Algunas de las aportaciones más importantes del cardenismo, podemos ver que en diciembre de 1937, Lázaro Cárdenas presentó al Pleno del Partido Nacional Revolucionario un documento en el que plantea su reorganización y al año siguiente se transformaría en un nuevo organismo, el Partido de la Revolución Mexicana, es decir, PRM. La política exterior del gobierno cardenista tuvo una clara tendencia contraria al fascismo, es decir, esta forma de gobierno que se caracterizó por eliminar libertades políticas y que sobre todo estuvieron muy en boga en Europa, pero también en algunas dictaduras latinoamericanas. Lázaro Cárdenas se dio a la tarea de modificar la estructura de la propiedad agraria, expropiando gran cantidad de tierras, la mayoría de ellas en zonas cultivables. Y dejo para el final esto que es muy importante. El 26 de noviembre de 1936 se decretó una ley fundamental para el desarrollo económico nacional, la Ley de Expropiación. Esta legislación permitía que el gobierno se apropiara de cualquier propiedad y si así lo determinaba el interés de la nación. Además, se fijaba un plazo de 10 años para compensar a los afectados por las expropiaciones. De esta forma, quedaba claro que el gobierno de Lázaro Cárdenas tomaría medidas para convertir empresas privadas en públicas. También se da la expropiación de la industria petrolera, que es el evento por el cual es conocido su periodo. Aquí pueden ver la plana principal de la prensa con ese titular. Los movimientos culturales del cardenismo. Después de la modificación constitucional impulsada por Lázaro Cárdenas, se agregaría a la educación el término socialista, es decir, ya era laica, obligatoria, pero ahora obtiene esta otra característica. Sin embargo, sería complicado, sería toda una labor el cambio de los programas educativos en todos los niveles. Y aquí la educación se ve impulsada también gracias a la fundación de instituciones como la UNAM, el IPN y el Colegio de México. Que bueno, la UNAM se fundó desde 1921 y las demás instituciones se fueron fortaleciendo durante este periodo. Mexicanizar a los indígenas, es decir, integrarlo a las costumbres y formas de vida del resto de los mexicanos. Aquí tiene mucho que ver las ideas de Vasconcelos, que las empieza a materializar Lázaro Cárdenas. Aquí, sin embargo, bueno, pues es una idea de la cultura mexicana en la cual no se habla de homogeneidad, se habla de homogeneidad más que de diversidad cultural, como lo entendemos ahora, ¿no? Se trataba de entender al mexicano como parte de una cultura mestiza y uniforme. El nacionalismo entonces tendía a la homogeneización de los mexicanos y de todas sus manifestaciones culturales. Es decir, se hablaba de una raza de bronce, término acuñado por José Vasconcelos, la que se enfilaba por la ruta del progreso y la modernidad.
una herramienta que el gobierno utilizó para tratar de aumentar su papel en la vida cotidiana de las personas, pues fue el arte. En esta época también se desarrolla de una manera muy amplia el muralismo y por medio de estas manifestaciones artísticas se trató de formar una idea de lo que era el ser mexicano y del pueblo emanado de la revolución. El muralismo, como parte de un principio elemental del arte, cualquier imagen bien dirigida podía servir para proporcionar información a un público no alfabetizado. En cuanto a las reflexiones finales, hemos visto y tocado como varios puntos y bastantes temas y se ha centrado este recorrido en las figuras presidenciales para tratar de comprender cuáles fueron los procesos que se vivieron para la conformación de este nuevo Estado mexicano. Vamos a ver que durante los años que siguieron a la revolución, el gobierno enfrentó la tarea de formar este nuevo Estado que respondiera justamente a las necesidades y exigencias de la sociedad, la cual no sufrió grandes cambios, pues los grupos más pobres seguían viviendo en las zonas marginadas o en el campo, mientras que los sectores medios y las clases altas habitaban en las ciudades. El maximato fue un periodo determinante para la historia política y económica de nuestro país durante el siglo XX, ya que definió las características que por mucho tiempo predominaron en el sistema político mexicano. La creación de instituciones de crédito y la fuerza que cobraron los sectores obreros son parte del legado de esta etapa. El plan sexenal que se aplicó durante el cardenismo redimensionó la figura del Estado como guía de la nación y le dio mayor apertura política a los grupos campesinos y obreros. Los elementos que conformaron la política cardenista y su impacto social, la reforma agraria y la nacionalización del petróleo y de los ferrocarriles, así como la creación del Politécnico y de la Confederación de Trabajadores de México, conocida como CTM. También vemos que se reforzó aquí una política exterior cardenista caracterizada por defender la soberanía nacional frente a Estados Unidos y otras potencias, así como la posición antifascista que sostuvo ante la Sociedad de Naciones. De acuerdo con esta postura, el gobierno de México brindó apoyo a los exiliados españoles. Y ahí pueden visualizar a Cárdenas rodeado de niños exiliados, que son conocidos como los niños de Morelia, niños exiliados de Morelia. Y bueno, por último, para cerrar, siempre les dejo aquí las referencias para que puedan revisar con mayor detalle los materiales. El capítulo de la Revolución de Javier García Diego está muy completo, también tiene mucha información visual, bastantes imágenes muy ilustrativas del periodo. Pueden también consultar el programa de estudios, los libros de Cengage Learning de Historia de México, que son pues muy básicos, pero que nos ayudan a ir desarrollando las temáticas de manera clara. Entonces, bueno, por mi parte es todo. Muchas gracias y recuerden, esta clase fue creada para Grupo Saxum Humanidades. Nos vemos en el siguiente bloque. Hasta pronto.